llega el dólar a ser la moneda de reserva mundial? Esto tiene que ver con Bretton Woods. En el año 1944 se juntaron, hablaron de muchas cosas que tienen que ver con las finanzas y desde ese momento el dólar pasó a ser la moneda de intercambio mundial, la moneda en la que todo se expresa. Así que vamos a ver cómo fue que esto llegó a pasar y qué otras cosas se trataron en Bretton Woods. El primer dólar estadounidense, como se lo conoce hoy, se imprimió en 1914 tras la creación del Banco de la Reserva Federal. Hay un video al respecto en el canal y bueno, sabemos que el Banco de la Reserva Federal fue creado por la Ley de la Reserva Federal de 1913 y en ese momento la economía estadounidense había superado a la economía británica como la economía más grande del mundo. Sin embargo, Gran Bretaña seguía siendo el centro del comercio mundial y la mayoría de las transacciones se realizaban en libras esterlinas. Además, en ese momento, la mayoría de los países desarrollados vinculaban sus monedas al oro para crear estabilidad en los cambios de divisas. Sin embargo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial en el año 14, muchos países abandonaron el patrón oro para poder pagar sus gastos militares con papel moneda, lo que devaluó sus monedas. 3 años después de la guerra, Gran Bretaña, que se había aferrado firmemente al patrón oro para mantener su posición como la principal moneda del mundo, se vio obligada a pedir dinero prestado por primera vez. Estados Unidos se convirtió en el prestamista preferido de muchos países que estaban dispuestos a comprar bonos estadounidenses denominados en dólares. Y en el año 19, Gran Bretaña finalmente se vio obligada a abandonar el patrón oro, que diezmó las cuentas bancarias de los comerciantes internacionales que comerciaban con libras. Para entonces el dólar había reemplazado a la libra como principal reserva mundial y volvemos a ver un desplazamiento del centro financiero. Como vimos en diferentes videos, pasaron de lo que en la antigüedad había sido la Mesopotamia, habían arrancado en la Venecia de la nobleza negra para luego desplazarse hacia Ámsterdam, quedando un núcleo en Suiza, luego Londres, y acá vemos cómo pasan el océano y llegan a Estados Unidos. Como sucedió en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial mucho después de que comenzara la lucha. Eso lo vimos en el video correspondiente al ataque a Pearl Harbor. Antes de entrar en la guerra, Estados Unidos era el principal propietario de armas, suministros y otros bienes de los aliados. Al cobrar gran parte de su pago en oro, al final de la guerra, Estados Unidos poseía la gran mayoría del oro del mundo. Eso impidió que todos los países que habían agotado sus reservas de oro volvieran al patrón oro. En 1944, delegados de 44 países aliados se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire, para idear un sistema de gestión de divisas que no pusiera a ningún país en desventaja. Para eso dicen que se juntaron. Y se decidió que las monedas del mundo no podían estar vinculadas al oro, pero sí al dólar estadounidense, que estaba vinculado al oro. El arreglo, que llegó a conocerse como el Acuerdo de Bretton Woods, estableció que los bancos centrales mantendrían tipos de cambio fijos entre sus monedas y el dólar. A su vez, Estados Unidos canjearía dólares estadounidenses por oro a pedido. Los países tenían cierto grado de control sobre las monedas en situaciones en las que sus valores monetarios se volvían demasiado débiles o demasiado fuertes en relación con el dólar. Podrían comprar o vender su moneda para regular la oferta monetaria. Como resultado del acuerdo de Bretton Woods, el dólar norteamericano fue coronado oficialmente como la moneda de reserva mundial y estaba respaldado por las mayores reservas de oro del mundo.
En lugar de reservas de oro, otros países acumularon reservas de dólares norteamericanos. Al necesitar un lugar para almacenar sus dólares, los países comenzaron a comprar valores del Tesoro de los Estados Unidos que consideraban una reserva segura de dinero. La demanda de valores del Tesoro, junto con el gasto deficitario necesario para financiar los programas internos de la Guerra de Vietnam y otras, hizo que Estados Unidos inundara el mercado con papel moneda. Ante la creciente preocupación por la estabilidad del dólar, los países comenzaron a convertir las reservas de dólares en oro. La demanda de oro fue tal que el presidente Nixon se vio obligado a intervenir y desvincular el dólar del oro, lo que llevó a los tipos de cambio flotantes que existen en la actualidad. Aunque ha habido periodos de estanflación, que se define como alta inflación y alto desempleo, el dólar norteamericano se ha mantenido como la moneda de reserva mundial. Hoy en día, más del 61% de todas las reservas de los bancos extranjeros están denominadas en dólares norteamericanos, según el Fondo Monetario Internacional. Muchas de las reservas están en efectivo o bonos estadounidenses, como los bonos del Tesoro estadounidense. Además, aproximadamente el 40% de la deuda mundial está denominada en dólares. El estatus de reserva se basa en gran medida en el tamaño y la fortaleza de la economía norteamericana y el dominio de los mercados financieros norteamericanos, que también surgió como una consecuencia de este acuerdo de Bretton Woods, porque al ser los dueños de la moneda de reserva mundial, facilita muchas de estas cosas. A pesar del gran gasto deficitario, billones de dólares en deuda y la impresión desenfrenada de dólares norteamericanos, los valores del Tesoro de los Estados Unidos siguen siendo la reserva de dinero más segura. La confianza que tiene el mundo en la capacidad de Estados Unidos para pagar sus deudas ha mantenido al dólar como la moneda más redimible para facilitar el comercio mundial. Todo eso, hoy en día, a estas alturas, ya sabemos que es un sistema que está quebrado, que ya no se puede mantener. Y estamos en pleno momento de lo que se llama el gran reseteo, que según quien lo implemente podrá ser mejor o peor, pero que es plenamente necesario. El tema es cómo lo van a hacer, pero el sistema está quebrado. El dólar se está devaluando a nivel internacional y hay una intención de vuelta al patrón oro, pero esto tiene que ver con una guerra que se está disputando en estos momentos a todo nivel y que vamos a ver cómo termina. Pero estamos en el momento del colapso de todo este sistema. ¿Y qué vendrá después? Están las criptomonedas por un lado, las monedas digitales por otro, el tema de la vuelta al patrón oro y un montón de cosas más, el sistema cuántico y todo lo que sería un cambio incluso para los bancos. Y estamos en pleno proceso y la realidad es que son muy pocos los que saben realmente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que están haciendo y qué va a resultar de todo eso. Pero bueno, era importante conocer cómo es que el dólar, que el billete dólar, llegó a ser la moneda de comercio internacional y con la que todo se compara y con la que todo se maneja. Bueno, fue por este acuerdo de Bretton Woods del año 44 y a partir de esa fecha, con grandes vaivenes, así fue y el dólar fue la moneda de reserva mundial y el gran ícono, el gran referente monetario hasta el día de la fecha en que esto está tambaleando. Bueno, todo esto, por supuesto, al tener esa moneda, Estados Unidos se transforma
en el país que tiene bastantes privilegios, por supuesto. Y así fue pasando el tiempo y además, ¿por qué? Porque la élite ya estaba básicamente instaurada en ese lugar, su centro operativo más grande. No por eso despreciar, por supuesto, Londres o otros lugares donde también están, por supuesto, pero el estado profundo más grande del mundo pasó a estar en Washington, D.C. Y por eso el dólar y por eso Estados Unidos llevado a ser una gran potencia. Y esto es lo que pasó después de la guerra con esta conferencia de Bretton Woods del año 44.